El regalo de Navidad, un cuento de Grazia Deledda. Los 5 hermanos Lovina, todos ellos pastores, dejaron la majada para ir a su casa a pasar la Nochebuena en familia. Aquel año la fiesta tendría un carácter excepcional, porque su única hermana iba a casarse con un mozo de muy buena posición. El novio, como es costumbre en Cerdeña, tenía que enviar un regalo a su prometida y pasar con ella la fiesta. Los 5 hermanos pensaron también en hacerle un regalo a su hermana, aunque solo fuese para dar a entender al futuro cuñado que, si no tan ricos como él, eran en cambio fuertes y estaban estrechamente unidos. Así pues, enviaron por delante al Benjamín, a Fele, un guapo chico de 11 años, con grandes ojos y suave mirar, vestido de pieles de oveja como un pequeño San Juan Bautista, que llevaba a la espalda un zurrón y dentro de él un lechón recién sacrificado para servirlo en la cena. La nieve cubría toda la comarca. Las oscuras casas se destacaban en la montaña como si estuviesen dibujadas en una blanca cartulina. La iglesia, levantada sobre un terraplén sostenido por peñascos, aparecía rodeada de árboles cargados de nieve. De sus ramas colgaban los carámbanos. Parecía uno de esos edificios que la fantasía ve dibujado en las nubes. Reinaba en todo el lugar el más profundo silencio, como si sus habitantes estuviesen sepultados bajo la nieve. En la calle que conducía a su casa, Fele no distinguía sobre la nieve más que las huellas de unos pies de mujer y se entretenía pisando sobre ellas hasta que éstas desaparecieron, precisamente delante de la verja de madera del corral que su familia compartía con otra, también de pastores, más pobres aún que ellos. Las 2 chozas que comunicaban por el corral se parecían como 2 hermanas. Por los techos salía el humo y a través de las grietas de las puertas se filtraba la luz. Fele silbó para anunciar su llegada y enseguida se asomó a la puerta de los vecinos una muchacha con la cara enrojecida por el frío y los ojos chispeantes de alegría. «¡Bienvenido, Fele!» «Bien hallada, Lía», exclamó él, devolviéndole el saludo, y se acercó a la puerta por la que salía el humo de un gran fuego encendido en el hogar, en el centro de la cocina. En torno a la lumbre se hallaban sentadas las hermanitas de Lía. La mayor, para tener contentas a las más pequeñas, repartía unas pasas mientras cantaban villancicos. «¿Y qué traes ahí?», preguntó intrigada Lía, palpando el zurrón de Fele. «Un cerdito». «También la criada del prometido de tu hermana ha traído su regalo. Buena fiesta va a haber en vuestra casa», añadió con una mal disimulada envidia que pronto se transformó en una sonrisa maliciosa. «También la habrá en la nuestra». Fele le preguntó de qué fiesta se trataba, pero Lía no quiso decírselo y le dio con la puerta en las narices. El muchacho atravesó el corral para entrar en su casa. Allí olía de veras a fiesta. Era el olor de las tortas de miel cocidas al horno y de los dulces preparados con cáscara de naranja y almendras tostadas. A Fele se le hacía la boca agua, le parecía estar ya comiendo aquellas cosas tan buenas. Su hermana, alta y delgada, llevaba el traje de fiesta, justillo de brocado verde y falda de colores negro y rojo. Enmarcaba su pálida cara un pañuelo de seda floreado y sus pies calzaban zapatos bordados con flecos. Parecía un hada.
Su madre, en cambio, vestida de negro por su reciente viudez, también pálida, severo el rostro y gesto altivo, hubiese podido recordar la figura de una bruja, a no ser por la gran dulzura de sus ojos, que tanto se parecían a los de Fele. Este sacó del zurrón el lechoncito sonrosado y después de entregárselo a su madre, quiso ver lo que el novio había enviado como regalo. Era un lechón mayor, casi un cerdo, pero el suyo era más tierno y sin grasa. Sin duda, sería más sabroso a la hora de comerlo. Pero, ¿qué fiesta podrán hacer nuestros vecinos si no tienen más que unas pocas pasas? Mientras que nosotros tenemos estos 2 lechones, las tortas y los dulces, se decía Fele para sí, enojado como estaba porque Lía, después de casi llamarle, le había dado con la puerta en las narices sin ninguna contemplación. Luego llegaron los otros hermanos, dejando en la cocina las huellas de sus zapatones llenos de nieve y saturando el ambiente de olor a campo. Eran todos mozos fornidos y guapos, de ojos negros y barba negra también. Llevaban los chalecos apretados como una coraza y encima las mastrucas. Cuando más tarde entró el novio, se pusieron todos de pie junto a la hermana, como formando una especie de guardia de honor alrededor de su delicada figura. Se habían levantado, no por el joven, que era un muchacho bueno y más bien tímido, sino por el hombre que le acompañaba. Este era el abuelo del novio, ochentón, pero aún erguido y robusto. Vestía de paño y terciopelo, como un hidalgo medieval, y cubría sus fuertes piernas con polainas de lana. El anciano, que de joven combatió por la independencia de Italia, hizo a los 5 hermanos el saludo militar, y pareció que les pasara revista. Al anciano se le destinó el sitio de preferencia, junto al hogar. Fue entonces cuando, entre los botones de su guerrera, se vio brillar en su pecho la antigua medalla del mérito militar. La novia le dio de beber el primero y después al novio. Este, al tomar en sus manos el vaso, puso sigilosamente en las de ella una moneda de oro. Ella le dio las gracias con una expresiva mirada y sigilosamente mostró la moneda a su madre y a los hermanos por orden de edad, mientras les ofrecía los vasos llenos. El último, naturalmente, fue Fele, quien, en broma, hizo ademán de quedarse con la moneda. Pero la novia cerró la mano con un gesto de amenaza. Antes se habría dejado quitar un ojo de la cara. El viejo levantó el vaso, brindando por la salud y la felicidad de todos, y todos respondieron a coro. Después se pusieron a rivalizar de una forma muy original, esto es, cantando. El viejo era un hábil poeta que improvisaba canciones, y también el hermano mayor de la novia tenía esta habilidad. Entonaban ambos una serie de octavas apropiadas a aquellos momentos. En cuanto a los demás, escuchaban, hacían coro y no paraban de aplaudir. Fuera sonaron las campanas tocando a misa. Ya era la hora de empezar a preparar la cena. La madre, ayudada por Fele, cortó los jamones a los 2 cerdos y 3 de ellos los clavó en largos asadores, sujetando fuertemente sus mangos en el suelo. El que queda se lo voy a regalar a nuestros vecinos, dijo a Fele. También ellos tienen derecho a gozar de la fiesta. Fele, contento, agarró por la pata el hermoso y gordo jamón y salió con él al corral. Era una noche glacial, pero serena,
y de pronto pareció como si la aldea hubiese despertado en medio de aquella fantástica claridad de nieve. Por doquier se oía el tañido de las campanas, cantos y griterío. En cambio, en la choza del vecino nadie chistaba. Las niñas, agazapadas en torno al fuego, parecían dormidas, esperando en sueños un regalo maravilloso. Al entrar Fele se despabilaron y miraron el jamón que él agitaba en el aire como si fuese un incensario. Pero no abrieron la boca. No era aquel el regalo que esperaban. Bajó Lía corriendo del cuarto de arriba. Tomó sin cumplidos el regalo y a las preguntas de Fele contestó con impaciencia. Madre está indispuesta y padre ha salido a comprar una cosa muy bonita. Márchate. Fele se volvió y entró pensativo en su casa. Allí no había misterios ni enfermos. Todo era vida, movimiento y alegría. Jamás había pasado una noche buena tan feliz, ni siquiera en vida del padre. Sin embargo, Fele se sentía en el fondo algo preocupado, pensando en la extraña fiesta que se iba a celebrar en casa de los vecinos. Al tercer toque de misa, el abuelo del novio golpeó con el bastón en la piedra del hogar y ordenó: «¡Hala, muchachos, en fila!». Todos se levantaron para asistir a misa. En casa no quedó sino la madre para cuidar a los asadores, a los que daba lentamente vueltas junto al fuego para que se asara bien la carne del lechón. Así pues, los hijos, los novios y el abuelo, que parecía el jefe de la comitiva, partieron en dirección a la iglesia. La nieve dificultaba sus pasos. En todas las esquinas aparecían figuras encapuchadas, con faroles en las manos, que proyectaban a su alrededor sombras y luces fantásticas. Se intercambiaban saludos y se golpeaban las puertas cerradas, llamando a todo el mundo a misa. Fele andaba como dormido y no tenía frío. Los árboles blancos por la nieve que rodeaban la iglesia le parecían almendros en flor. Bajo su lanuda pelliza se sentía caliente y feliz, como un corderito al sol de mayo. Sus cabellos, húmedos por el aire de nieve, se le antojaban briznas de hierba. Pensaba en todas las cosas que iba a comer al salir de misa, en su casa caldeada por el fuego del hogar, y recordando que Jesús iba a nacer en un frío establo, desnudo, se le llenaban los ojos de lágrimas y deseaba cubrirle con su ropa y llevárselo a casa. En el interior de la iglesia parecía primavera. El altar estaba adornado con ramas de madroño, con sus rojas bayas, mezcladas con mirto y laurel. La luz de los cirios brillaba entre el follaje y dibujaba las sombras de éste en las paredes, como en las tapias de un jardín. En una de las capillas se levantaba el Belén, con una montaña hecha de barro y revestida de musgo. Los Reyes Magos iban despacio por un escarpado sendero, y un cometa de oro les alumbraba el camino. Todo era hermoso y se respiraba alegría. Los poderosos reyes descendían de sus tronos para ofrecer su amor y sus riquezas al hijo de un carpintero, nacido en un establo. La sangre de Cristo, muerto por la salvación de los hombres, caía sobre los matorrales y se abrían los capullos de las rosas, caía sobre los árboles y maduraban las frutas. Todo esto se lo había enseñado su madre a Fele, y así era en verdad. «Gloria, gloria», cantaban los sacerdotes en el altar, y el pueblo contestaba: «Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad».
Fele cantaba también y sentía que esta gloria que le llenaba el corazón era un bello regalo que Jesús le hacía en esa noche. Al salir de la iglesia sintió un poco de frío, porque había estado todo el tiempo de rodillas en el suelo desnudo, pero no perdió su alegría. Al sentir el olor de asado que salía de las casas, ahuecaba sus narices como un perrillo hambriento y echó a correr para llegar a tiempo de ayudar a su madre en los preparativos de la cena. Pero ya estaba todo a punto. La madre había extendido en el suelo un mantel de lino encima de una estera de junco con otras esterillas alrededor. Conforme a la antigua usanza, había puesto fuera, bajo el tejado del patio, un plato de carne y un vaso de vino hervido en el que sobrenadaban unas tiras de piel de naranja, para que el alma de su marido, si volvía a este mundo, tuviese con qué aplacar el hambre. Fele fue a verlo y puso el plato y el vaso a mayor altura para protegerlos de la voracidad de los perros vagabundos, y miró nuevamente hacia la casa de los vecinos. Se veía aún luz en la ventana, pero todo estaba en silencio. El padre no debía de haber vuelto todavía con su misterioso regalo. Fele entró en su casa, donde ya comenzaban a cenar. En el centro de la mesa había una pequeña torre de tortas redondas que parecía de marfil. Cada uno de los comensales se inclinaba hacia adelante y tomaba una de ellas. El asado, cortado en gruesas lonchas, estaba colocado en unas grandes bandejas de madera y barro. Cada comensal se servía por sí mismo según su apetito. Fele, sentado junto a la madre, tomó por su cuenta una bandeja entera y comió sin preocuparse de otra cosa. El crujido de la tostada piel del lechón ahogaba la conversación de los mayores, pero no le interesaba en absoluto, y su pensamiento volaba lejos. Pero cuando llegó a la mesa la dorada tarta, caliente como el sol, y aparecieron en torno a ella los dulces en forma de corazones, pájaros, frutas y flores, le impresionó tan vivamente que cerró los ojos y abrazó por detrás a su madre. Ella creyó que el chico lloraba, pero era todo lo contrario. Reía de puro contento. Ya harto, sintió deseos de moverse y pensó nuevamente en sus vecinos. ¿Qué estarían haciendo? ¿Habría ya llegado el padre con el regalo? Una invencible curiosidad le llevó otra vez al corral para espiar. La puerta estaba entornada y vio a las niñas alrededor del hogar, mientras el padre asaba la pierna del lechón, el regalo que él les había llevado. Pero el regalo comprado por el padre, ¿dónde estaría? «Ve arriba y lo verás», le dijo el hombre, adivinando su pensamiento. Fele entró, subió la escalerilla de madera y en el cuarto de arriba vio a la madre de Lía amodorrada en la cama de madera y a ésta de rodillas frente a un canasto. Dentro del canasto, entre calientes pañales, había un niño recién nacido, una hermosa criatura colorada, con abundantes rizos y los ojos ya abiertos. «Es nuestro primer hermanito», murmuró Lía. «Mi padre lo ha ido a comprar a medianoche, mientras las campanas tocaban a gloria. Este es el regalo que Jesús nos ha hecho esta noche». Grazia de Leda nació en la ciudad sarda de Nuoro en 1871, el día 27 de septiembre, en una familia numerosa y acomodada.
Su padre, Giovanni Antonio, pequeño empresario y terrateniente, fue poeta aficionado y alcalde de Nuoro en 1892. La madre, Francesca Cambosu, fue una mujer muy religiosa que crió a sus hijos con extrema rigurosidad moral. Después de haber realizado sus estudios de educación primaria, recibió clases particulares de un profesor huésped de un familiar suyo, ya que las costumbres de la época no permitían que las jóvenes recibieran una instrucción que fuera más allá de la escuela primaria. Posteriormente profundizó como autodidacta sus estudios literarios. Grazia empezó a destacar como escritora, con algunos relatos que publicó la revista L'Ultima Moda. Su primera obra de éxito puede considerarse que fue En el Azul, de 1890. Sus primeras obras oscilaban entre la narrativa y la poética. En 1899 se trasladó de Nuoro a Cagliari, capital de Cerdeña, donde conoció al que sería su marido, un funcionario del gobierno italiano llamado Palmiro Modesani. Se casaron en 1900 y se instalaron en Roma, y pese a ser especialmente prolífica en la publicación de obras literarias, se dedicó casi por completo a su marido y a los 2 hijos que tuvieron. En 1903 publicó Elías Portolú, que la consagró como escritora. Ahí evocó la Cerdeña decadente de principios del siglo XX. Nosotras, las muchachas, jamás teníamos permiso para salir fuera de casa, si no era para ir a misa o algunas veces para dar un paseo por el campo. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1926 por sus escritos de inspiración idealista que retratan con claridad plástica la vida de su isla natal y tratan con profundidad y simpatía los problemas humanos en general. Varias de sus historias fueron llevadas al cine, entre ellas Cenizas, película de 1916 interpretada por Eleonora Duse y dirigida por Febo Mari. En 1936 falleció en Roma a los 65 años y fue sepultada en la iglesia de la Virgen de la Soledad en su pueblo natal de Nuoro.